saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Este programa está inspirado en las audiencias del Papa San Pablo VI. Hoy hablaremos de la audiencia del miércoles de 1 de junio de 1977. Lo titula así el Papa: La Iglesia, comunidad viviente, animada por el Espíritu de Cristo. Y comienza así: nosotros hemos celebrado la gran fiesta de Pentecostés. ¿Por qué grande? San Juan Crisóstomo la define como la metrópoli de las fiestas. Bueno, así comienza esta audiencia el Papa San Pablo VI. Estamos hablando de la audiencia de junio del año 1977. Y dice el Papa: nosotros hemos celebrado la gran fiesta de Pentecostés. Y nosotros también podemos decir hoy, en mayo, al final de mayo de 2024, podemos decir lo mismo. Hemos celebrado con gran alegría esta gran fiesta de Pentecostés. La hemos celebrado el domingo pasado. O sea que estamos siguiendo las audiencias cronológicamente con las festividades también que el Papa celebra, ¿no? Sus audiencias. Bien, sí, el domingo pasado hemos celebrado el nacimiento de la Iglesia. La promesa del Padre que prometió Jesús: no se ausenten de Jerusalén, voy a enviarle la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. ¿Qué hace de estos hombres que eran cobardes, habían negado a Jesús, lo habían abandonado, lo habían dejado solo, estaban con miedo, las puertas cerradas, por miedo a los judíos? Y el Espíritu Santo, esas lenguas de fuego, les hace hombres nuevos, resucitados con Cristo. Abren las puertas del cenáculo y comienza la misión de la Iglesia, la evangelización. Por eso ese parque, a la salida del cenáculo, se llamaba, hasta hace poco, el Parque de las Naciones. Está allí en la colina de Sión. Ahora se han apropiado de nuevo los judíos de ese cenáculo, pero anteriormente había estado en propiedad de la Iglesia, y aquel parque, a la salida, se llamaba Parque de las Naciones porque allí habían sido convocados todas estas naciones que habla los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, partos, medos, elamitas, árabes de Roma, se habían congregado todas las naciones y cada uno la entendía en su propia lengua. Es el milagro de Pentecostés, ¿no? Contrario, lo opuesto a Babel, la primera lectura de la vigilia, que dice que Dios bajó y confundió sus lenguas. Babel significa confusión de lenguas. Allí nadie se entendía, porque Dios bajó y confundió sus lenguas y dejaron de construir la ciudad. Pues bien, el Espíritu Santo une lo que el pecado de la soberbia había dividido. El Espíritu Santo los une. Unidad de lenguas. Todos les entendían a los apóstoles en su propia lengua. Por eso San Juan Crisóstomo llama a esta fiesta, esta gran fiesta de Pentecostés, la llama la metrópoli de las fiestas. Bueno, San Agustín dirá que la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. San Juan Crisóstomo pone más el énfasis quizás en la fiesta de Pentecostés, llamándole la metrópoli, la gran fiesta en torno a la cual giran todas, ¿no? Porque es por el don del Espíritu Santo que nace la Iglesia, ¿no? Bien, continúa el Papa San Pablo VI diciendo: grande, ¿por qué? ¿Por qué se le llama la gran fiesta de Pentecostés? Grande porque inaugura la nueva religión, la religión del Espíritu. Por eso es la gran fiesta. Inaugura la nueva religión, la religión del Espíritu Santo, porque, claro, hasta entonces no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y le voy a enviar el Espíritu Santo, que os lo enseñará todo
Los apóstoles, ¿qué eran sin el Espíritu Santo? ¿Qué somos nosotros sin el Espíritu Santo? Nada, no podemos nada. Un grupo de personas, sí, es verdad, que por la gracia de Dios habían dejado la barca, las redes, habían dejado la casa, sí, es verdad, estaban siguiendo a Jesús, pero eran un puñado de cobardes. En el momento de la prueba, donde se conocen los amigos, abandonan todos a Jesús. O sea, y entre ellos había disputa, había quién era el mayor, había quién era el más importante, el más lamparoso. O sea, pobres hombres, como tú y como yo, cobardes, miedosos, pecadores. ¿Qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? Un puñado de hombres que valen lo que tú y que yo, sin Dios, ¿no? No valen nada, son poca cosa. Pero con el Espíritu Santo se inaugura la nueva religión, la religión del Espíritu. Ahora sí, estos hombres abren las puertas del cenáculo, anuncian a Jesucristo muerto y resucitado, el Sanedrín los coge, los azota y ellos salen contentos. Han merecido llevar golpe por el nombre de Jesús y salen contentos. Oye, ¿pero qué? ¿Es que son masoquistas? ¿Les gusta sufrir? No, es que han recibido el Espíritu Santo, que les lleva a unirse a la cruz de Cristo. Y ahí en la cruz de Cristo experimentan la resurrección, el gozo, la alegría. Son hombres nuevos, resucitados con Cristo. Es la nueva religión, la religión del Espíritu. Dice el Papa San Pablo VI, una nueva forma de relaciones entre la divinidad y la humanidad. Ahora, con el Espíritu Santo, dirá San Pablo, había recibido el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, que clama Abba, Padre. Es una relación nueva entre la divinidad y la humanidad. La humanidad de los apóstoles queda enriquecida con el Espíritu Santo de tal manera que pueden llamar a Dios papá. Es una cosa. Llamar a Dios Padre. Por ejemplo, el rey de España, Felipe VI, hoy, en el año 2024, tiene 2 hijas. Pero si alguien se atreviera a decir por la calle, mi padre es el rey Felipe VI, pues, cometería una estupidez. El rey diría, oiga, yo tu padre, yo no soy tu padre. Yo tengo 2 hijas. Entonces, llamar a Dios Padre, qué atrevimiento, ¿no? Por eso, en la liturgia eucarística decimos, nos atrevemos a decir, siguiendo la enseñanza de Jesús, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Porque es un atrevimiento llamar a Dios Padre. Si Dios no nos da su espíritu, ¿cómo va a llamar a Dios Padre? Como decía San Gregorio de Nisa, un padre de la iglesia, decía a unos catecúmenos que habían robado la fórmula del Padre Nuestro, que era arcano, ¿no? En la iglesia primitiva existía el arcano. Significaba que los candidatos al bautismo, se llamaban catecúmenos, pues se le iba dando la entrega poco a poco, ¿eh? La entrega del credo, del Padre Nuestro, etcétera, se le iba entregando poco a poco. Estos catecúmenos aún no habían recibido el Padre Nuestro, porque para llamar a Dios Padre hay que estar purificado, si no. Bueno, habían robado esta fórmula y ellos la recitaban. Se enteró San Gregorio de Nisa y le llamó la atención. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué recitan ustedes el Padre Nuestro si aún no han sido purificados? ¿No saben ustedes que un día se va a abrir el balcón del cielo y Dios le va a decir, ¿yo tu padre? ¿Yo soy el padre de esa lujuria? ¿Yo soy el padre de esa ira? ¿Esa avaricia por el dinero? El padre de todo eso es el demonio. ¿Por qué me llamas padre? Si tu vida no concuerda con lo que me estás diciendo, con tus palabras. Es una nueva forma, dice San Pablo VI, de relación entre la divinidad y la humanidad. La humanidad representada en los apóstoles, en la iglesia. La divinidad representada en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces,
por el Espíritu Santo, podemos llamar a Dios papá, Abba, Padre. Continúa San Pablo VI diciendo, y grande, ¿por qué es grande la fiesta de Pentecostés? Porque es esta misión del Espíritu Santo que da vida a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Es el nacimiento de la Iglesia. Esta misión le da vida a la Iglesia. La Iglesia sin el Espíritu Santo, ¿qué es? Un puñado de hombres miedosos, cobardes, egoístas que han abandonado a su maestro. Lo han dejado solo ante Pilato, ante Herodes. ¿Qué es la Iglesia sin el Espíritu Santo? Lo que da vida a la Iglesia es el Espíritu Santo. Es el nacimiento de la Iglesia, dice el Papa. Continúa. Esta palabra Iglesia, que históricamente en el Antiguo Testamento tiene un significado limitado y profano e indica simplemente una asamblea, una reunión, Cajal, en hebreo, el Cajal. En griego se dice eclesía, en la primera asamblea en torno al monte Sinaí. Se reunió el pueblo en asamblea para escuchar la voz de Dios a través de Moisés, que le dio las tablas de la ley. Ahí empezó a llamarse asamblea, es decir, eclesía, iglesia, la primera iglesia, digamos así, la primera asamblea, ¿no? Del antiguo pueblo, del pueblo de Israel. Una reunión, dice el Papa, una convocación de gente en el Nuevo Testamento, esa asamblea tiene un asunto nuevo, preciso y cualificado. Es decir, aquel de la multitud reunida por un vínculo real y espiritual. Aquel vínculo de unas sociedades fieles, de creyentes, gobernados por una llamada divina y por una autoridad pastoral. Esto tiene para nosotros un complejo sentido religioso y caracteriza aquel grupo, es mejor, aquella parte de la humanidad que ha recogido una vocación interior y ha seguido una autorizada guía exterior para encontrar al Padre mediante Cristo nuestro Salvador, en la luz y en la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí el Papa cita a Juan 14, 23. Lo voy a leer. Se refiere a la oración sacerdotal que hace Jesús en la última cena antes de padecer la muerte. Dice así: Jesús le respondió a Judas, no el Iscariote. Ya Judas no estaba allí, había salido de la reunión. Dice Jesús, porque Judas, Tadeo, le dice: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta es la nueva religión, digamos así. Dios que hace morada en él, en el que guarda su palabra. Vendremos, lo dice en plural, porque vienen las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vendremos al que guarde mi palabra y haremos morada en él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en ti. Mis tres, decía Sor Isabel de la Trinidad, mis tres, ahora hablo con el Padre, ahora hablo con el Hijo, ahora hablo con el Espíritu Santo. Le llamaba Sor Isabel de la Trinidad, le llamaba mis tres amigos, mis tres personas amadas. Entonces es una relación nueva, algo maravilloso, ¿no? Esta forma de vivir, siendo habitáculo de la Santísima Trinidad.
A esto estamos llamados. Para esto ha sido creado el hombre, para ser templo de Dios, del Espíritu Santo. Nuestra alma no está llamada a ser el templo de los demonios, de las lujurias, de deseos impuros y pensamientos impuros, o de rencores contra, o juicio contra ese hermano que parece que te ha ignorado o te ha tratado mal, o que supuestamente no te ha dado lo que tú te merecías, y aparecen los juicios, rencores, odios, lujurias. No, nuestra vida no está llamada a ser templo de demonios, de iras, de violencia contra este que me ofendió, no sé qué. No, estamos llamados a ser templo, por el bautismo, templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Por eso necesitamos todos exorcismo, ¿eh? Los catecúmenos en la iglesia primitiva, antes de recibir el bautismo, recibían una serie de entregas del credo, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, y también tenían algunos exorcismos para salir de nuestro corazón los demonios y que seamos habitados por el Espíritu Santo y seamos hombres nuevos, habiendo abandonado el hombre viejo, despojados del hombre viejo y revestidos de un hombre nuevo, creado a imagen de Dios, que ama a Dios, que ama a su prójimo, que ama hasta a sus enemigos, hombres nuevos. Esto es lo que hace el bautismo, ¿no? Esto es lo que hace Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Bueno, continúa el Papa, San Pablo VI, en esta audiencia diciendo: nosotros nos limitamos ahora a reseñar simplemente a las más elementales nociones que nos dan un concepto descriptivo de lo que es la Iglesia, que es la Iglesia en sí misma. Y también esto no es fácil. El concilio mismo, el concilio, el Papa está hablando del reciente concilio Vaticano II, para él cuando escribe esta audiencia, hacía unos años que había acabado el Concilio Vaticano II, acabó en el año 1965. Esta audiencia del año 1977, o sea, unos 12 años después del concilio. La Iglesia entera está intentando llevar adelante el Concilio Vaticano II. Se diría renuncia a darnos un elenco completo de términos con los cuales la Iglesia es designada en el común lenguaje religioso. Las imágenes se multiplican para provocar en nosotros algún concepto de aquella inmensa visión evangélica del reino de Dios, en la cual es figurada no solamente ella, la Iglesia. El concilio, se refiere al Concilio Vaticano II, apunta a la figura del rebaño, del cual Cristo es pastor. Hace referencia a aquella del campo de Dios. Vosotros sois el campo de Dios, donde se ha sembrado el trigo, la semilla de la buena nueva, donde también el enemigo siembra la cizaña, el campo de Dios, no olvidemos, porque algunos son tan ingenuos de pensar que la iglesia tiene que ser todo trigo, y entonces se escandalizan, cuando ven pecados en la iglesia, se escandalizan, se van de la iglesia y dicen: yo creo en Cristo, pero en la iglesia no creo, y dicen unas barbaridades. Ahora recientemente unas monjitas clarisas dicen que se retiran de la iglesia y que eligen a otro pastor, un obispo que está excomulgado y que no acepta al Papa Francisco, bueno, una serie de barbaridades. Porque siempre ha habido, ya lo dice el Evangelio, ¿no?, que en el campo de Dios pues también había cizaña. La arrancamos, decían los apóstoles. Y Jesús dice: no, dejadla, que crezcan junto con el trigo, ya llegará el momento de la siega, ¿no? Así se ejercita el amor de los justos, ¿no?
existiendo los injustos, los pecadores, para ejercitarnos en ese amor, ¿no? Entonces la iglesia se le llama el rebaño de Dios, se le llama el campo de Dios, dice San Pablo VI, ¿no? También se le llama el edificio de Dios, ¿eh? Vosotros sois el templo de Dios, el edificio de Dios, y ustedes como piedras vivas entran en la construcción de este edificio, dice San Pedro en su carta. Así hemos titulado nuestro programa. Hace unos meses que nació este programa y lo hemos titulado así, la iglesia, el edificio divino. Edificio de Dios. No es un edificio humano. Ha sido edificio de Dios porque somos llamados por Dios, lavados por la sangre de Cristo y construidos, edificados por el Espíritu Santo. Pentecostés, ¿no? También se le da el nombre de familia de Dios, ¿eh? Por el bautismo somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, o sea, pertenecemos a la familia de Dios. Por tanto, tenemos derecho a la herencia de Dios, que es el Espíritu Santo, garantía de la vida eterna. También se le llama con el término templo de Dios, vosotros sois el templo de Dios, y hasta también se le llama la esposa de Cristo, lavada por la sangre del Cordero, por la que Cristo se entregó para santificarla, hacerla resplandeciente, dice la carta a los Efesios, San Pablo. Y finalmente también se le llama el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, se le llama en la Lumen Gentium, capítulos 6 y 7. Bien, estos son, digamos, títulos que se le da a la Iglesia y es verdad, ¿no? Es verdad porque es el rebaño de Dios guiado por el buen pastor, Jesucristo. Es el campo de Dios porque ahí se ha sembrado la semilla del querigma, la buena noticia, la palabra de Dios. Es también el edificio de Dios porque entramos por el bautismo a ser piedras vivas de este edificio. También somos familia de Dios porque por el bautismo podemos todos llamar a Dios papá, padre. Una familia que tiene un padre, ¿no? Y una madre, que es la iglesia. Y también se le llama templo de Dios, porque por el bautismo habita en nosotros el Espíritu Santo. Y no debe habitar eh, los demonios, ¿no? De las lujurias, las iras, los odios, las venganzas, todo eso tiene que desaparecer. Y hasta se le llama esposa de Cristo y cuerpo místico de Cristo. Bueno, dicho esto, continúa San Pablo VI diciendo, eh, y aquí viene propicio para nuestra mente el concepto esencialmente, para complementar la animación de este cuerpo, el concepto aquí referido a la iglesia. Ella es ciertamente un cuerpo social, humano, una comunidad de hombres, pero no solo esto. Es también un cuerpo vivo, animado por una presencia, de una energía, de una luz, de una actividad, que es a punto, precisamente, el Espíritu de Cristo. O sea que todo esto que hemos dicho de estos títulos de la Iglesia, pues es porque está animada por el Espíritu de Cristo. Aquí el Papa San Pablo VI cita la carta a los Romanos, capítulo 8, 11, lo leo, dice así. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús se habita en nosotros, también este Espíritu nos resucitará con él, si tenemos el Espíritu de Dios. Porque dice San Pablo en otro lugar, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Sí, podemos decir que sí, pues yo estoy bautizado, yo he hecho la primera comunión, yo he hecho la confirmación, muchos sacramentos, pero tenemos el Espíritu de Cristo, de amor a Dios y amor al prójimo y amor hasta a los enemigos y de perdonar no una ni siete, sino 70 veces siete, por tanto, nada de pleitos. El que pone un pleito es porque en el fondo no perdona a ese hermano o cuñada o vecino que supuestamente le ha robado. Entonces, por el odio, la venganza, las cosas, pues se meten en pleitos. No, un cristiano, dice San Pablo, no haya pleitos entre vosotros.
más bien, ¿no es mejor soportar la injusticia? Dice San Pablo, capítulo 6 de los 1 Corintios, ¿no? Dice. Bueno, este es el efecto del Espíritu de Cristo, ¿no? Del amor, luego los 7 dones, los 12 frutos, 7 dones. ¿Qué dones? El don que tiene el Espíritu de Dios tiene el don de fortaleza fuerte ante las tentaciones, el don de sabiduría, el don de consejo, el don de ciencia, el don de temor de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y luego tiene los frutos del Espíritu, de amor, de benignidad, es decir, el que quiere el bien del otro, de paciencia, de fidelidad, de continencia, de alegría, de paz, todos los frutos del Espíritu. Bueno, una maravilla, es un bosque, entrar ahí es el bosque de Dios, donde se dan todos los frutos del Espíritu Santo. También podemos llamar así la iglesia, el bosque de Dios, donde están todos los frutos, dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. Entras ahí, ya no quieres salir de ahí, solo Dios basta. Estás ahí, puedes comer de todos esos frutos, vivir de esos frutos eternamente, del amor, de benignidad que quiere el bien del otro, de alegría, de gozo, de paz, de fidelidad, de constancia, de perseverancia, de continencia. Bueno, es para extasiarse en ese bosque maravilloso que también podemos decir de la iglesia, el bosque de Dios, donde están todos los frutos del Espíritu, donde ya no tienen necesidad de comer otros frutos del pecado, de la fornicación, o de la borrachera, de las fiestas, no hay necesidad. Dice San Juan, el nacido de Dios no peca, se refiere a pecados mortales, porque el engendrado por Dios, el Espíritu, le preserva, ¿no? Pecados veniales, pequeñas debilidades, todos tenemos, pero pecado mortal, el que ha nacido de Dios, dice San Juan en su primera carta, su primera epístola, dice, el nacido de Dios no peca, porque el engendrado de Dios le preserva y ya no necesita irse de mujeres, ni irse al trago, ni irse a robar en la empresa, porque como todos roban, pues yo también robo, porque necesito comprarme un carro mejor, este no me gusta. No necesita esa cosa. Se contenta con lo que tiene, dice San Pablo. Contentaos con el cristianismo es un gran negocio, dice San Pablo. La piedad, el misterio cristiano, es un gran negocio, dice San Pablo, con tal de que se contente uno con lo que tiene. Porque teniendo que comer y que vestir, estamos contentos. Pero el que movido por la codicia, se mete en unos líos, la avaricia del dinero, la raíz de todos los males, dice San Pablo. La codicia por el dinero, raíz de todos los males. Bueno, entonces, repito, y dice San Pablo, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros este espíritu, por el cual podemos llamar a Dios papá y podemos amarnos y perdonarnos siempre y amarnos siempre y no viviendo en la envidia o en el odio. Aquel, dice, que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros. Así como Cristo resucitó como cabeza, también nosotros que somos su cuerpo por el bautismo, también resucitaremos, si tenemos el espíritu de Cristo. Hay que pedir incesantemente el espíritu de Cristo y pedir a Dios que muera en nosotros el hombre viejo, el hombre del pecado, que quiere vivir una vida desordenada. Bien, continúa diciendo el Papa, cita además de Romanos 8 también, cita a 2 Corintios 12:9. Lo voy a leer, que dice así. San Pablo está en este contexto de que tiene un aguijón a su carne, no sabemos qué aguijón sería. Hasta ahora ningún exegeta, ningún teólogo ha podido decir qué aguijón, dada su carne, tenía San Pablo. Sabemos que sí, que él le pedía a Cristo que se lo quitase este aguijón,
no sabemos lo que era, pero el Señor, después de rezar una y dos y tres veces, le dijo, no te lo voy a quitar, ese aguijón, te basta mi gracia, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. En la debilidad se muestra la fuerza de Dios. No te voy a quitar ese aguijón. Tú tienes un aguijón, un sufrimiento grande, porque no terminas de aceptar el no haberte casado. Tú querías casarte con un hombre, abrazar a unos hijos, y resulta que sigues soltera y no terminas de hay algo en el fondo hay un aguijón en ti que no acepta. En el fondo me quería haber casado y estoy soltera. O tenía más plata para vivir una vida más tranquila, más sosegada, pero a veces no me llega ni a final de mes y tengo ese aguijón que me atormenta a veces, pero el Señor te dice a ti y a mí, ánimo, ánimo, te basta mi gracia. Teniendo que comer y que vestir, dice San Pablo, no lo digo yo, lo dice San Pablo, teniendo que comer y que vestir, estamos contentos, porque los que desean enriquecerse, caen en la codicia, pues se llenan de males, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, dice San Pablo a Timoteo. Huyamos de ese afán por tener, porque me quiten la cruz, que no termino. Sí, amo a mi esposo, amo a mi esposa, pero es que ese carácter me hace sufrir. Yo quisiera que... Pues no, dice San Pablo, no te voy a quitar ese hijo, para que ahí se ejercite tu amor a tu esposo con ese carácter, a tu esposa con ese carácter, con esa forma de ser. No la voy a cambiar, la voy a dejar así, ¿eh? Porque te basta mi gracia. Yo te daré la gracia de amar a tu esposa, de amar a tu esposo, así, así como es. Es una gracia de Dios, pero nosotros no queremos esa gracia, lo que queremos es que cambie el esposo. Ya, para yo no sufrir. Que cambie esa esposa, que cambie mi hijo, que es rebelde, me contesta, que cambie. Y no es así, Dios tiene sus tiempos para convertirnos, ¿eh? ¿Cuánto sufrió con ese aguijón también? Santa Mónica, teniendo un marido pues, violento, mujeriego, y ella con la fuerza de Dios, claro que sufría, pero podía amarlo, amarlo, hasta que al final, cuenta San Agustín, en el libro de las confesiones, que su padre, al final de su vida, se convirtió, se hizo bautizar y murió santamente. Esto cuenta San, San Agustín de su padre, ¿no? Y con qué coraje, con qué valor, con qué belleza del Espíritu Santo, Santa Mónica. Lo amó, lo esperó. Por eso es llamada la patrona de todas las esposas y madres cristianas, Santa Mónica. Es interesante leer su vida. Tú que quizás eres tan aficionado a Internet, busca vida de santos, Santa Mónica, madre de San Agustín. Qué maravilla, ¿no? Bien, continúa mmm, también el Papa diciendo así, nosotros decimos esto para que se encienda, se perfeccione en nosotros este verdadero concepto de iglesia, el cual apenas hemos enunciado, que debe transformar nuestra mentalidad de creyentes, de fieles, que tanto laicismo, tanto materialismo en nuestros días amenaza de oscurecer y de privar de un su elemento, componente de la máxima importancia, es decir, el conocimiento de nosotros mismos, el eterno problema del pensamiento humano. Conócete a ti mismo, ¿eh? Conócete a ti mismo. Se complica de una extraordinaria novedad, introducida en nuestro ser, ya por este mismo, así, misterioso, ¿eh? La novedad es precisamente el Espíritu Santo, el cual viene a habitar en nosotros. El conócete a ti mismo. Es una, es una, un lema antiguo, pero que lo dice también
todos los santos de la Iglesia, ¿no? Conocerte, decía San Francisco de Asís, decía San Agustín, Señor, conocerte a ti, conocerme a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién soy yo? Un pobre pecador. ¿Quién eres tú, Señor? La fuente del amor, el que me ama así como soy. Santa Teresa de Ávila se atrevía a decir, este amor de Dios es lo que está cambiando mi vida. Porque mi mente maquina contra Dios e intento ir contra Dios siempre con mis juicios, mis debilidades. Pero este amor, verme amada por Dios así como soy, este amor está transformando tu vida. Lo que va a transformar tu vida no son los puños, el voluntarismo, de decir, voy a cambiar yo con mi fuerza. No, no. Sino que tú te dejes amar por Dios. Déjate amar por Dios. Dios te ama así como eres. Es este amor de Dios lo que puede cambiar nuestras vidas. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. En este amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dice el capítulo 5 de la carta a los romanos. No continúa diciendo San Pablo VI, ¿no sabéis, escribe San Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de vosotros? Debemos tomar conciencia de esto para no caer en una desesperación, viendo que no cambiamos, que siempre somos los mismos, que siempre cometemos los mismos pecados, que siempre las mismas peleas en familia, los mismos rencores en el taller, en la oficina, en la empresa con el jefe que parece que no paga su hora, su tiempo, que te hace trabajar demasiado, o que te grita, o no sé. Siempre tenemos un malestar de fondo, porque en el fondo no nos creemos esta buena noticia. Dios te ama como tú eres, solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Por qué andamos bramando siempre por el dinero? Porque el otro cambie. En el fondo, por una forma egoísta, para que yo deje de sufrir. Porque si mi hijo cambia, ya yo dejo de sufrir. Si mi esposo me trata mejor y cambia, yo dejo de sufrir. Pensamos, ¿no? Pero la felicidad no está ahí, en que el otro cambie, sino en que tú recibas el Espíritu Santo que te lleva a amar al otro como es, así como es. Esa es la felicidad. El poder amar, no que el otro cambie. Nosotros estamos obsesionados siempre con que el otro cambie. A veces que tiene que cambiar es tú. ¿Y cómo podemos cambiar? Pues dejándote amar por Dios. Este amor de Dios va purificando, santificándote, que es el Espíritu Santo, para que puedas amar al otro así como es. Hoy estoy grabando este programa el 22 de mayo y la Iglesia celebra en el mundo entero la memoria de Santa Rita, una de las grandes santas de la Iglesia. Y esta Santa Rita, pues Dios le dio esa gracia. Ella quería ser religiosa, pero su padre, la costumbre del siglo XIV, 1300 y pico, en Italia, como en muchos sitios, era que los padres casaban a la hija. Bueno, la casaron con un hombre no muy afortunado en virtudes, porque era un hombre violento y muchos defectos, muchos pecados. Pero ahí está la clave. ¿Tiene que cambiar el otro o tienes que ser tú el que ame? Y efectivamente Santa Rita comprendió que era ella la que tenía que amar. Amar su historia, que era esposa, tenía 2 hijos, gemelos. Y Dios le dio esa gracia a Santa Rita, de amar a su esposo. Tanto es así que este hombre cambió de vida. ¿Qué es lo que nos puede cambiar de vida? Sentirnos amados. Y este hombre dejó el pecado, se convirtió, luego lo mataron por antiguas rencillas que había, venganzas, le vendette italianas, ¿no? Las venganzas. Y sus hijos también juraron vengar a su padre, bueno, todo un drama, pero que ella salió a flote, sin desesperarse. Pidió a Dios que prefería ver a sus hijos muertos antes que asesinos. Y Dios le concedió esa gracia. Los dos murieron de una enfermedad, recitando el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así murieron, perdonando, porque habían jurado antes vengarse de su padre,
vengarse contra los asesinos de su padre. Y Santa Rita entendió este misterio del amor. El amor es poder amar. El amor no es que el otro cambie. El amor que yo pueda amarlo donde está, amarlo así como es. Y el esposo de Santa Rita vio el amor y se convirtió. Como Zaqueo vio el amor y se convirtió. Zaqueo. Todos le escupían cuando pasaban al lado de él, todos los judíos. Este es un traidor, cobra impuestos exagerados para Roma, para el opresor, y lo odiaban, le escupían, no querían ni verlo. Pero Cristo, que ama a todos los hombres, viéndolo el interés que tenía por ver al Mesías, se subió a un árbol, a un sicómoro, le dijo: Zaqueo, baja, pronto, conviene que hoy me hospede yo en tu casa. Y lo recibió con alegría, le preparó un banquete para él y sus apóstoles. Y Jesús no entró acusando, Jesús no entró maldiciendo, no. Jesús entró amando a Zaqueo como era. Y Zaqueo cambió. Cuando Zaqueo se sintió amado, explotó de alegría. Se levantó de la mesa y dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a los que robé le daré 4 veces más. Y Jesús también se levantó de la mesa y exclamó: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, o sea, un servidor, Cristo, el Mesías ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Decía una santa, bueno, casi santa, está en proceso de canonización, decía: a un rico no le digas, a una señora rica que lleva un abrigo de bisón, de eso, carísimo, no le digas: dales abrigo a los pobres, ¿no? Hazle salir al sol, sentirá calor, entonces se quitará el abrigo, ¿no? Zaqueo no entró Jesús diciendo: oye, pobre desgraciado, eres rico. Zaqueo era rico, dice el Evangelio. Dale tu dinero a los pobres, no seas egoísta. No, Jesús no entró acusando. Jesús entró como era, la luz del mundo, el sol venido de lo alto, que calienta con su amor. Entonces ya Zaqueo, sintiéndose amado, pues da su bien a los pobres. Si uno se siente amado por este sol, ya no tienes que decirle a un rico: dale eso a los pobres. Ámalo como es, y sintiéndose amado, ya dará todo a los pobres, sus bienes, se desprenderá si conoce el amor, ¿no? El amor, amaos. Bien, sigamos con esta audiencia del Papa San Pablo VI. Dice: pero observemos bien el resultado de esta hospitalidad, de acoger al Espíritu de Dios, de ser templo de Dios. Vamos, observemos el resultado de esta hospitalidad, que nos ofrece la fortuna de hospedar al Espíritu Santo dentro de nosotros. La fortuna es semejante a aquella de una luz encendida en una habitación oscura. Nada es alterado, ni es tocado, pero todo adquiere una figura, una posición, una función, un nombre. Todo llega a ser claro, todo llega a ser claro. Dice el Papa: cuando entra la luz en una habitación oscura, no se tocan los muebles, no se varía, ¿no? Pero aparece una luz que transforma todo. Este es el Espíritu Santo. No daña a nadie, solo hace iluminar tu vida para que pueda ser luz. Porque no solamente Cristo es la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Son la luz del mundo no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. La luna tiene luz, pero no por ella misma, que es un montón de tierra. La luna tiene luz porque le da el reflejo del sol. La iglesia tiene luz porque le da el reflejo, el sol de justicia, que es Cristo, la luz del mundo.
por nosotros mismos, alguien que se acerca a nosotros, que vive con nosotros, pues muchas veces se da cuenta de nuestros defectos y dice, es un pobre hombre, ¿no? Somos pobres hombres con nuestros defectos. Pero, dice San Pablo, llevamos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasijas de barro, para que se sepa que una fuerza tan extraordinaria no es nuestra, es de Dios. Bueno, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, es el misterio de la gracia, es el misterio de la Iglesia, que es una fuente, un manantial de luz, la luz divina del Espíritu, que reverbera con 7 rayos, que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, que hemos estado hablando, ¿no? Que ilumina nuestra humilde celda humana, nuestra pobre celda humana, bien iluminada por el Espíritu Santo. No es fácil, continúa el Papa, no es fácil decir esto. Quizás es más fácil tener alguna experiencia también en la vida modesta y común del fiel cristiano, y todos esta privilegiada condición de vida debemos aspirar con el propósito que cada uno de nosotros debe hacer para sí, aquello de vivir siempre en gracia de Dios. Es lo que se decía antes, ¿no? Estar en gracia de Dios, ¿qué significa? Pues tener la luz del Espíritu Santo. Cambian los términos, pero el fin es el mismo, ¿no? Antes se decía, pues que la muerte nos pille confesados, ¿no? Es importante vivir en gracia de Dios. Bueno, quiere decir vivir siendo templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, esa luz de Dios, habite en ti. ¿Y qué otra cosa debemos añadir? Dice el Papa, un culto superior y ardiente al Espíritu Santo, que Él mismo, el Paráclito, alimentará si nosotros recordamos la exhortación paulina. No apaguéis el Espíritu. En la primera carta Tesalonicenses dice San Pablo, no apaguéis el Espíritu. Porque podemos apagarlo con el pecado, ¿no? Dice que nadie, en la primera carta Tesalonicenses dice que nadie devuelva a otro mal por mal. Si nosotros devolvemos a otro mal por el mal, la venganza, el odio, la ira, el Espíritu Santo se apaga, porque el Espíritu Santo lo disculpa todo, lo perdona todo, lo cree todo, el Espíritu Santo, ¿no? Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Yo, como visito con frecuencia, llevo aquí 32 años, por la gracia de Dios, en esta parroquia de Santo Tomás de Aquino, la cooperativa Pancho Jácome, aquí a las afueras de Guayaquil. Y visito siempre, desde que llegué, pues visito las familias, anunciando la buena noticia, y me encuentro muchas veces con evangélicos, y yo le invito a esto. Digo, mire, vamos a dar unas catequesis aquí en la Iglesia Católica. Vengan, porque dice San Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Vengan, bueno, vendrán o no vendrán, pero yo se los digo a los evangélicos, testigos de Jehová o mormones, vengan, vengan a escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Verán que hay algo nuevo en la iglesia, que la iglesia no es solamente esto de bautizar al niño pequeñito y pasar delante de una iglesia y santiguarse así. No, la iglesia, hay algo nuevo en la iglesia, una nueva forma de vivir. Vengan, examínenlo todo y después quédense con lo bueno. Y no les gusta, retírense. Absteneos de todo género de mal. Bien, dice al final de esta audiencia el Papa San Pablo VI, cita a San Pablo diciendo, no apaguéis el espíritu. Hermanos, este debe ser nuestro lema.
no apagar el Espíritu. Hemos recibido en Pentecostés la semana pasada el Espíritu Santo, pues hay que negociar. Hemos recibido unos talentos, unas minas, hay que negociar. Hay uno que no negocia, esconde el talento, esconde la mina. Y Dios y Jesús, el rey, se lo reprueba. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No han negociado? Hay que negociar. ¿Y qué significa negociar? Bueno, imagínate que le preguntamos a San Pedro. Negociar. Los talentos que Dios nos ha dado, las minas. Hemos recibido el Espíritu Santo. Unos talentos, hay que negociarlos. ¿Cómo negocia, por ejemplo, una figura del Nuevo Testamento? San Pedro, ¿cómo negocia? Pues muy sencillo. Ha recibido el Espíritu Santo y ¿qué hace? Pues imagino que se fueron al mercado allí de Jerusalén. San Pedro vendería la espada, porque no olvidemos que San Pedro llevó una espada. Con ella en el huerto de Getsemaní le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. También otros apóstoles llevaban la espada. Me imagino que Simón Celote, los celotes llevaban todos espada. Jesús, uno de los apóstoles, era celote. También Jesús, que dice que compre una espada, le dicen los apóstoles, aquí hay dos espadas. Y Jesús dice, no había entendido nada. Pero bueno, ¿cómo negocia San Pedro si ha recibido el Espíritu Santo? Pues la espada que tiene la vende en el mercado y la deja, y ahora coge otra espada. ¿Qué espada? Lo dirá San Pablo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y abren las puertas del cenáculo, comienzan a predicar a Cristo muerto y resucitado, ahora le azotan el Sanedrín y ellos salen contentos. ¿Has visto cómo San Pedro negocia esos talentos que ha recibido del Espíritu Santo? Le lleva de la violencia, de coger la espada y arrancarle la oreja a un soldado, a ser un hombre manso, humilde, que se despoja de su vestido, y allí le azotan, y él no sale amargado ni con odio, sino sale contento, porque ha merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Se asemeja un poquito a Jesús, su maestro. ¿Ha visto? Eso es negociar. Mira cómo negocia San Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo negocias? ¿Cómo negociamos? Si hemos recibido el Espíritu Santo, si hemos recibido esos talentos en Pentecostés la semana pasada. ¿Negociamos? ¿A alguien que te debe $300, que te los pidió hace un año, porque tenían que operar una operación, una cirugía a su esposa, y no tenía dinero, y tú, bueno, le diste los $300, se ha pasado un año y no te paga? Negocia. ¿Cómo se negocia? Lo dice el Evangelio. Perdonad y seréis perdonados. Va donde tu vecino y le dice, vecino, ¿te acuerdas de aquellos $300 que te di hace un año? Y el vecino agacha la cabeza. Sí, es verdad, ten paciencia, yo te pagaré. No, tranquilo, vengo a anunciarte una buena noticia. A mí Cristo me ha perdonado mi borrachera, he estado en mi juventud con mujeres, me ha perdonado todo, me ha dado su espíritu y yo también perdono. Vengo a decirte que te perdono, esos $300 están perdonados. No, vecino, ¿cómo vas a creer? Yo te pagaré. No, tranquilo. Dice el Evangelio, perdonad y seréis perdonados. Yo quiero que Dios me perdone todas mis culpas y quiero hacer hoy el negocio de mi vida. Perdonándote a mí Dios me perdona toda mi mala vida. ¿Has visto? Eso es negociar. Tu suegra, hace ya algunos años que ni la ves, por el rencor, porque cuando era el novio de su hija, no te aceptaba, porque era un poco patucho, no sé qué, no te aceptaba, y ha habido siempre ese rencor con la suegra. Negocia, has recibido el Espíritu Santo, vete a visitar a tu suegra, invítala a comer a casa, llévale un regalo, perdonad, seréis perdonados. ¿Has visto? Eso es negociar. San Pablo negocia. De ser un perseguidor de la iglesia, recibe los talentos de Cristo resucitado y ahora va anunciando el Evangelio por todas partes. Negociar los talentos que hemos recibido, si es que lo hemos recibido. Bien, hermano, hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo día, Dios mediante.